Bueno, primero que nada saludar a todas y todos, saludar a los hermanos de Cuba que realmente nos están atendiendo de primera y toda la organización que esto conlleva y el esfuerzo de poder realizarlo. Creo que eso es un logro y hay que saludarlo a los compañeros. Hemos visto y cómo cada vez que interviene alguno de los compañeros, la derecha ha avanzado dentro de América Latina y el Caribe. Uruguay está siendo una isla en ese sentido. Nuestro gobierno progresista se ha mantenido, tenemos elecciones el año que viene, ya se está en campaña, pero tenemos que sentarnos a analizar qué es lo que pasa, por qué ha ganado la derecha nuevamente y qué derecha es la que ha ganado. Ya no es la derecha de los golpes con militares, sino que ahora es la derecha que utiliza los golpes blandos, utiliza la política o el candidato como un objeto a vender de marketing. Vemos cómo se pasean profesionales de campañas electorales por toda América Latina vendiendo sus servicios y con nefastas formas de hacer política, que no es la política que conocemos y la política que sirve de cara al pueblo y sirve para discutir y para llegar a los objetivos que cada país tenga. Esas cosas hay que analizarlas porque no podemos tampoco nosotros pelear con nuestras viejas recetas contra un mundo que ha cambiado, que las redes sociales hoy juegan un partido importantísimo. Lo vemos con las grandes potencias discutiendo intervenciones en sus respectivas elecciones, y es una preocupación y es algo que tenemos que trabajar y ver y entender esta nueva derecha que hay en América Latina. En Argentina tenemos un empresario que gana diciendo que va a mejorar la gestión y que la corrupción que había es muy grande. Los gobiernos progresistas muchas veces han caído en la corrupción, es algo que la derecha utiliza, pero es algo que han caído y que muchas veces los gobiernos progresistas se transforman en partidos electorales nada más, renunciando a viejas y que hoy siguen vigentes postulados que mantenía la izquierda en América Latina y que en su momento supo coordinar y estar dirigiendo América Latina. No tenemos que caer en eso de el electorado y para ganar las elecciones y me olvido de lo que porque estamos y cuál es nuestro fin para tratar de llegar. Pasa en el movimiento sindical también con la autocrítica que tenemos que tener y avanzar en las conquistas y no renunciar a lo que tenemos. Muchas veces nos quieren demonizar cuando pedimos salario. La primera solicitud que hacemos es de salario y después condiciones y programáticas para mejorar los distintos servicios que se dan. Hoy la salud, la educación, el agua son derechos humanos básicos que tenemos que defender. En Uruguay se está intentando privatizar el agua para el riego de las plantaciones. La soja no está dando lo que daba, busquemos un negocio nuevo que es el riego. Todas esas cosas tenemos que ver. Los gobiernos aprovecharon los precios internacionales para intentar distribuir la riqueza, pero no lograron empoderar al pueblo y a los trabajadores con los procesos de cambio. Hoy vemos cómo cayó Dilma, cómo está Lula preso, cómo atacan a tiros un campamento sin ninguna vuelta, sin pensar en qué costo político internacional les puede llegar a pasar. Vemos noticias falsas que Lula era declarado preso político por la Haya, compartidos por muchos de los que estábamos acá, y es la nueva forma de hacer política que tiene la derecha. Los trabajadores tenemos que tener nuestro programa, nuestras reivindicaciones, y no somos indiferentes a si es un gobierno progresista o es un gobierno de la derecha, pero todo gobierno tiene que leer y atender el reclamo de los trabajadores, y no solo el pedido corporativista de salario y condiciones, sino el programa de hacia dónde avanzamos, hacia dónde avanza la salud del pueblo. Cada vez se está dando más una salud para ricos y una salud para pobres. Los menores, vemos en muchos países se intenta bajar la edad de imputabilidad, la edad de ir presos los menores. Esas son cosas que tenemos que ver porque los grandes medios nos hacen creer que eso es lo mejor para todos. Las empresas públicas con las privatizaciones nos muestran todos los días lo mal que anda el Estado y lo bien que anda una empresa manejada con un empresario, y qué bien estaría el Estado si fuera privatizado. Hasta que todos nos creemos eso y
privatizar o cerrar algún ente del Estado es algo normal y hasta aplaudido por la población. Entonces tenemos mucho trabajo para hacer. La unidad, muchos hablamos acá y la hemos nombrado, y el PIT-CNT en este momento está en época de congreso, y sí, vamos a discutir y adentro del congreso nos vamos a matar, pero después es el PIT-CNT y nos enorgullece siempre tener la central única que tenemos, y mantenerla en eso cuesta mucho, porque hay que trabajar, hacer síntesis, ceder, discutir mucho, y bueno, eso es lo que intentamos. La CLATE es otro ejemplo claro. Acá convivimos pensamientos de los más variados. Como bien decía el compañero de Perú, tenemos que buscar el accionar directo y de movilización de la CLATE. Será el 27, será en alguna ocasión que haya algún conflicto grande en algún país, serán las cumbres, que estábamos acostumbrados a hacer las cumbres con los gobiernos amigos. Hoy hay que volver a luchar a las cumbres como se hacía en los 90 y antes. Ya no son las cumbres de los gobiernos amigos, sino que ahora son las cumbres que tenemos que ir a pelear y rodear a los compañeros que estén en ese país realizando la cumbre. Tenemos un G20 en Argentina a fin de año. Todos vemos lo que pasa cuando se moviliza el G20 y la seguridad y la represión que hay. Los hermanos argentinos no pueden quedar solos en esa situación. La CLATE tendrá que movilizar y estar a la altura de las circunstancias para estar presentes y denunciar. Cuando hacemos las campañas internacionales de ir a la embajada, hay que ir, compañeros. No podemos quedarnos diciendo, no, está lejos, no nos pasa a nosotros. Hay que ir, hay que golpear las puertas de las embajadas, de los consulados, y avanzar en que la CLATE siga creciendo y demostrar que los trabajadores estatales estamos unidos. La palabra unidad no es para usarla y que quede lindo, sino para ponerla en acción todos los días y cuidarla todos los días. Porque es algo que se construye día a día, porque las diferencias siempre las vamos a tener, siempre va a haber distintos pensamientos, pero tenemos que buscar el punto de unión que debe ser la lucha. Tenemos que tener la unidad para luchar y la unidad para vencer, porque ellos vienen por todo. Estos gobiernos de derecha no les tiembla, como recién dice, de atacar con armas a un campamento, vienen por todo, somos ellos o nosotros. Y nosotros muchas veces, por dificultades o por diferencias, vamos separados de la lucha y hacemos el caldo gordo para que nos derroten. Y después de la derrota es mucho más difícil construir. Ganando es difícil construir y generar cada vez más conciencia, perdiendo por separado cuando están mis compañeros de trabajo en un lado y en otro y van por separado, eso nos va a llevar seguro a la derrota. Cada uno acá sabe lo que es trabajar con distintos pensamientos. Tenemos que aplicarlo en nuestros países. Aunque cueste, haya que hablar, ceder, tenemos que aplicarlo, si no, van a venir por todo y se van a quedar con todo. Cada vez vemos los sistemas previsionales que van más allá. Vemos las tercerizadas que hay que darle protección y buscarle, es un compañero de trabajo más. Nosotros somos trabajadores del Estado, pero el compañero que está limpiando o haciendo cualquier tarea tercerizada es un compañero de clase, y eso lo tenemos que tener claro y no olvidarnos. Uruguay ha tenido algunas conquistas con respecto a las tercerizaciones. Tenemos una ley de tercerizaciones que el ente del Estado que contrate, el ministerio que contrate, es responsable por esos trabajadores si la empresa se va, da quiebra o no cumple con las leyes laborales. Eso es una conquista que ha tenido el movimiento sindical uruguayo y es algo que se podría repetir y defender. En COFE hemos avanzado en el área de salud, tenemos 3.600 tercerizados, se ha podido lograr 500 cargos pasen a plantilla permanente. Es un granito de arena, pero que muestra el camino, por lo menos en Uruguay, que se puede ir hacia el otro lado y no seguir aumentando tercerizaciones. En el Estado uruguayo hay cerca de 20.000 tercerizaciones. Tenemos que coordinar cuando hablamos de la unidad. No es cuántos afiliados tenemos, nosotros estamos coordinando con el Sindicato del Comercio, con la Federación del Comercio, para que esos compañeros que trabajan dentro del Estado, en los sindicatos que así lo entiendan, sean representados por el Sindicato del Estado, para que los núcleos de base y los comités de base se fortalezcan y no haya esa división de hablo con unos o hablo con otros. Muchas veces hasta se discrimina a los propios trabajadores por los trabajadores estatales. Es eso
que hay que cambiar y el sindicato tiene mucho que ver en eso a la hora de trabajar con los compañeros. La tercerización de los inmigrantes. Uruguay está teniendo una ola de inmigrantes y con los grandes medios están diciendo los inmigrantes se quedan con tu trabajo. Es como que le pongan, haya 10 galletas arriba de la mesa, el empresario se lleva 9 y te dice, peleate con el inmigrante por la galleta que queda. Eso es lo que plantean muchos y lo que hay que trabajar. Porque Uruguay recibió migrantes en su época, tenemos que seguir, somos un país que tiene historia en eso y todos los países deben tener cuidado en eso. Muchas veces los nacionalismos juegan en contra y es un trabajador, es una latinoamericana más que va a trabajar a otro país por las distintas circunstancias que así sean. Se está entregando el agua, el medio ambiente a las multinacionales. Vemos como el acuífero guaraní está cayendo en manos de multinacionales de los refrescos, de la alimentación, y eso hay que tener cuidado porque ahora lo vemos como un negocio más, pero las próximas guerras, como dicen, van a ser por el agua. El agua está escaseando en el mundo y la calidad de la misma, y es algo que tenemos que también ver como clave el trabajo en el medio ambiente. Es algo que las materias primas, países como Uruguay, que exportamos materia prima, tenemos que ver los efectos que esos causan en nuestros ríos y en nuestros mares. Tenemos que tener esa capacidad de lucha. Tenemos un año por delante con un trabajo sobre tercerizaciones, pero es un año que también no estamos en una etapa de ataque de la izquierda, los sindicatos y demás, sino que estamos defendiéndonos de lo que pasa en América Latina. Creo que es hora de unirnos cada vez más para llevar adelante esto. En Uruguay el sistema previsional hemos logrado una conquista, que es los compañeros que en Uruguay se le denominaron cincuentones, cerca de jubilarse, iban a pagar casi el 25% de su jubilación por estar en la SAFAP. Se logró, en base a la lucha y coordinación de todo el movimiento sindical, dar vuelta a eso y que se vote una ley que no es la ley que deseábamos finalmente, pero que cubre a esos compañeros que puedan jubilarse y tener una jubilación digna sin perder un 25% que las AFAP iban a ganar. Tenemos que seguir peleando contra las AFAP, no es algo que está institucionalizado y lo vemos como normal. Hay que seguir peleando, hay que seguir movilizando, hay que seguir hablando con los compañeros que la seguridad social no es cuando me jubilo, sino que es cuando desde nazco hasta que me muero pasamos por la seguridad social. Muchas veces ven la seguridad social como algo, cuando me jubilo voy a ver qué pasa con eso. Pero es algo que nos acompaña toda la vida y que tenemos que cuidarlo. Gracias a todos los compañeros, gracias a la CLATE, y Luigi va a seguir complementando el informe de Uruguay.